¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo están? Un ¿Cómo gusto. va? Sacate un poquito más acá. ¿Cómo Hoy están? Buenos días a estamos, todos. buen día. Buen día. Hoy vamos a estar dando la charla de cierre de este ciclo que ha sido un lindo desafío poder brindarlo. Eh, Muchas cosas para mejorar el año que viene, pero creemos que ha sido positivo el resultado. La charla de hoy es la charla de cierre. Vamos a estar hablando sobre inversiones y Y bueno, tenemos mucho para contarles, tanto de las empresas nuestras como de aspectos relativos a inversiones, ¿no? Como siempre les comentamos, este es un laburo que hacemos entre el INSENIT y el Rectorado acá de Campus Norte, donde lo que trabajamos en este ciclo de charlas es respecto a educación financiera, ¿no? Que lo marcamos como algo indispensable, algo necesario, algo que necesitamos manejar todos los días. A lo largo del ciclo hemos trabajado distintas habilidades, hemos hecho foco en competencias, ¿no? Más allá del conocimiento teórico, hablamos sobre competencias, habilidades, para poder armar estrategias, no solo a nivel personal, sino a nivel familiar o en parejas, ¿no? Hoy estamos llegando a la quinta y última charla que se titula Invertir con propósito. Bien. Eh, Nosotros, ¿quiénes somos? Somos Lincoln Holding, una empresa que está compuesta por tres empresas. En primer lugar tenemos a ABC Venture Capital, es un fondo de riesgo que invierte en startups y en proyectos productivos relacionados a lo que es impacto socioambiental. En segundo lugar tenemos a Agra, Comunidad de Inversores, una comunidad de inversores con un fondo de inversión inmobiliario donde colectivamente vamos participando en distintos negocios inmobiliarios y, y de esta manera hacemos parte de nuestros inversores en la rentabilidad. Y la tercera empresa es Lat Carbon, una empresa dedicada a lo que es gestión integral de huella de carbono, especializada en proyectos de compensación de huella de carbono, que el subyacente son los créditos de carbono, algo muy, muy Incluso, demandado en este momento. perdón, Sí. Gonzalo, que hoy particularmente vamos a estar, que siempre lo hemos mencionado, Ujú. a cómo se compone la empresa del Insulit. Y hoy, en esta charla, vamos a estar ejemplificando las inversiones con propósito con concretamente para que conozcan bien qué es lo que significa cada uno. Así es. Entonces, como les comentaba, vamos a estar hablando de educación financiera y este es algo que siempre hacemos hincapié, es una cuestión de actitud, ¿no? Aprender de finanzas es una cuestión de actitud que obviamente tenemos que complementarlo con algunas aptitudes, pero todo pasa por una cuestión de actitud. Y siempre comenzamos con estos ejemplos típicos donde, por ejemplo, si vamos a una situación en la que caemos al taller mecánico y nos hablan difícil, cuando en realidad nos están hablando sobre un problema fácil, o en el caso de la visita médica, donde también nos habla en términos complejos propios de su especialidad y nos está diciendo también alguna cuestión simple, como así también en cuestiones cotidianas, como reparar un electrodoméstico, que también se trata de cuestiones simples. ¿Y por qué hacemos estos ejemplos? Porque en finanzas siempre se dice que se habla difícil a propósito, ¿no? Eh, Siempre hago el ejemplo de que cuando están charlando dos economistas, ninguno de los dos terminó de entender realmente lo que quiso decir el otro. En finanzas pasa más o menos lo mismo. Entonces, ahí es donde radica la cuestión de actitud, radica la cuestión de, che, bueno, a ver, pará, vamos a entender de qué me están hablando y después tomo una decisión, después actúo, ¿no? Eh, y básicamente lo que hemos estado trabajando a lo largo de estas charlas es sobre qué hacemos hincapié para hablar de educación financiera, ¿no? Respecto a decisiones financieras que tomamos todos los días, desde cómo pagamos un café que nos tomamos, o si, no sé, si vamos a hacer un gasto, una inversión, entender cómo ahorrar, cómo controlar las deudas, entender cómo funcionan los bancos y los créditos, las tarjetas de créditos,
organizarse los gastos, tener un presupuesto, pensar en emergencias, pensar hacia adelante, pensar en el futuro, en la jubilación, que charlamos allá por la charla uno, hacer que el dinero crezca, invertirlo, ¿no? Y sobre todo es algo fundamental que tiene con la actitud, que es reducir el estrés, ¿no? que también lo hablamos. Que lo hemos hablado porque reducir el estrés por lo que es relacionado al dinero o finanzas nos da una mejor calidad de vida, ¿no? No es que solucionamos los problemas, sino que cambiamos la actitud. Y cambiando la actitud, ya tenemos el 50% solucionado. Sí, sí. Como siempre les pedimos que nos confirmen asistencia eh, a esta charla. Y la charla de hoy vamos a estar hablando sobre lo que nosotros denominamos invertir con propósito, ¿sí? O sea, es poner las inversiones en el mismo camino que van hacia nuestras metas, hacia nuestro propósito de vida. Y vamos a estar charlando sobre opciones de inversión, ¿sí? Cómo diversificarlo, este concepto de diversificación que lo vamos a charlar, entender los riesgos y los beneficios asociados a cada tipo de inversión. Vamos a aprender a charlar un poco cómo construir un portafolio de inversiones, es decir, cómo armar esa canasta, cómo armar esas canastas donde vamos a ir poniendo los huevos, desarrollar habilidades para gestionar los activos personales de manera eficiente, es decir, qué necesitamos para que esta plata que está trabajando por nosotros realmente vaya hacia donde nosotros queremos, ¿no? Y vamos a hacer una relación también a una de las charlas que tuvimos, que es aplicar herramientas para gestionar esto. Esta charla está enfocada en las competencias de inversiones básicas y en la competencia de gestión patrimonial. Bien, esto lo vamos a ir Che, llevando a lo Esteban, largo de te hago la una charla. pregunta. Ah, pero no, ya Como es la última está charla, esto. Te queremos corto porque hay que el miércoles que viene hacer tengo un un breve amigote que repaso laburó de mucho tiempo en cómo empresas arrancamos las americanas charlas sobre todo de y a dónde comunicación y estamos hoy, demás, ¿no? y está organizando una Entonces, la reunión con idea una es gente, mira, creo que era que de vayamos a hacer Chile, un y breve está muy repaso vinculado a de las cómo fue empresas este ciclo. En la telefónicas de primera Chile. charla Están con un hablamos sobre lo que es proyecto un que quieren plan financiero, meterle ¿no? Esta cuestión de servicios a prospectiva, de mirar es hacia como que las adelante compañías de y teléfono establecer quieren ofrecer un objetivos. tipo de servicio, es decir, También claro, hablamos de lo Chile que es dice siendo evaluar la para que situación ofrecer un tipo de financiera, servicio ¿sí? y no Los grandes simplemente dar componentes llamadas que son los telefónicas. ingresos, los Y gastos, surgió los el ahorros, tema las de, inversiones y las financiaciones. Charlamos de cómo pensar hacia futuro en términos de jubilación, ¿bien? Que se sumó David, que nos habló sobre las pólizas de retiro, las pólizas de seguros. Y empezamos a trabajar este concepto paraguas que lo venimos trayendo en todas las charlas, que es la disciplina financiera, ¿sí? Tener hábitos, estilos de vida relacionados con lo que es nuestra relación al dinero. En la segunda charla, fue una charla, una de las mejores que tuvimos, donde hablamos sobre gestionar el estrés financiero, Porque ¿no? te fin de cuentas, ahí lo que decíamos siempre, ¿no? Que las finanzas forman parte de la vida y que lo financiero genera más estrés que en fin de cuentas mina la calidad de vida y genera el bienestar no solamente del punto de vista material, sino el bienestar personal. Así es. En ese punto de bienestar personal hablamos de una escala de prioridades, propusimos un esquema muy gráfico de una matriz de cómo gestionar estas prioridades. También trabajamos sobre armar un mapa de deudas y gastos, Ejercicio. ¿sí? Un ejercicio práctico donde también les dimos una plantilla para trabajar y que puedan empezar a, de alguna manera, dar los primeros pasos en ordenar la gestión. Y hablamos de algo muy importante que es el uso responsable de créditos, ¿no? Eh, estas dos charlas estaban enfocadas en habilidades individuales. En la tercera charla ya pasamos a lo que fue el concepto de gestión conjunta, es decir, las habilidades de dos o más personas, y a esto le sumamos un factor fundamental que es la tecnología. Y acá yo siempre remarco que puede ser una aplicación como papel y lápiz, ¿no? Tecnología es todo aquello que nos hace más fácil la vida, pero implementado. Entonces, estos conceptos que hablamos en términos de personas individuales, los empezamos a trabajar ya como conceptos conjuntos, ¿no? En nuestra última charla, a estos conceptos le agregamos lo que fue, hablamos sobre inflación, hablamos sobre costo de oportunidad, bien, fue una charla muy interesante, y hoy la charla de cierre es
decisiones de inversión, ¿sí? ¿Por qué la dejamos para el último? Porque para poder invertir tenemos que estar tranquilos, tenemos que tener claro nuestro plan, tenemos que tener ordenado cómo son nuestros gastos, nuestra proyección hacia adelante. ¿Ya? Y si pienso en jubilarme, el momento de decidirlo e invertir es ahora. Entonces, primero tenemos que haber manejado todos estos primeros elementos para hoy hablar de inversiones, ¿no? Entonces, redondeando los puntos de conexión con las charlas, para poder invertir necesitamos comenzar a partir de una buena planificación, charla número uno. Hay que reducir el estrés, ¿no? Y manejar las deudas libera recursos, o sea, es decir, si yo debo menos, puedo tener más plata para invertir. Implementar herramientas digitales y la colaboración en pareja es fundamental. Cuando hablamos de invertir, estamos hablando de colocar dinero, entonces, fundamental el diálogo, fundamental la comunicación, ¿no? Y el uso de las herramientas nos facilita el análisis y sobre todo la inversión también nos ayuda a protegernos de la inflación, ¿no? Y cuando hablamos de inversión siempre vamos a tener el concepto de costo-oportunidad presente, ¿no? Entonces, eh, estamos en el momento de empezar a hablar de inversiones. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué invertir? Julio. ¿Por qué invertir? Las inversiones, como veníamos diciendo, terminan generando esta última charla de inversión con propósito, que en definidas cuentas, como bien decía Gonzalo, viene a determinar el futuro, tiene un perspectivo. La inversión es algo hacia futuro, en lo cual debemos tener los recursos, en tener mejor calidad de vida, de estrés y planificarlo una vez determinado la asignación de prioridades. Tema sustancial, el tema del que vieron el jueves pasado, que es costo de oportunidad, o la charla pasada. Entonces, ¿por qué invertimos? La idea de inversión, ¿sí? La importancia de invertir tiene que ver con una libertad financiera, un concepto muy fuerte que hoy está casi en boga, que tiene que ver con la libertad. En general se asocia, y esto, por eso las finanzas forman parte de la vida, y por eso tienen cuestiones actitudinales, de disciplina, del manejo de los ingresos, de los gastos, de los créditos, porque la autonomía, la independencia, que termina en el concepto mucho más amplio que es la libertad, tiene como antecedentes de planificación, esa prospectiva y como potencia la inversión, que nos va a generar en el futuro, en el tema patrimonial, una libertad financiera a los efectos de poder vivir más tranquilo y no tener dependencia, ¿no? Entonces, esta importancia radica en aprender sobre inversiones, que para esto venimos, en lo que sea esta charla de educación financiera, lo que son las inversiones en términos, y vamos a estar viendo concretamente cuáles son las distintas opciones, y de aprender con el H del medio, que eso es lo que transversalmente hemos venido diciendo desde la primera charla, que es internalizar estos conceptos, porque es una cuestión más actitudinal que aptitudinal. Créanlo, muchas veces gente experta en finanzas, y vaya si no, a dar en 2008, 2009, terminaron muy mal porque aprendieron y escribían libros sobre cuestiones financieras, pero no tenían la disciplina, los hábitos y la conciencia que hemos ido hablando. Entonces, la inversión como herramienta para construir riqueza. La construcción de riqueza tiene que ver con un sacrificio presente, es un costo de oportunidad, pero siempre, y este es un tema que vamos a estar determinando, que cualquier inversión que hagamos tiene con su contraparte, por parte nuestra o por parte de alguien que estamos invirtiendo, alguien que genere riqueza. De algún lugar surge el producto de esa inversión, los dividendos que coloca esa inversión. Protege contra la inflación, que es el tema que hablamos la charla pasada, algo muy propio nuestro de los argentinos. Créanlo, la inflación no está en los libros de textos anglosajones porque ellos no lo toman, y por ahí se encuentra un suizo, un sueco y le hablan de inflación, es como si fuera algo muy raro. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con inflación, es más, estamos desacostumbrados a vivir
sin inflación y generar ingresos pasivos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ingresos activos y pasivos? Los ingresos activos es cuando trabajamos en algo concreto y bueno, y en función de eso, seamos empresarios, seamos empleados, recibimos nuestra paga, nuestra compensación. Ahora, el ingreso pasivo es desde un alquiler, que es una renta, a un dividendo. Todos son inversiones, cuestiones que vamos a estar viendo ahora, porque a veces confundimos lo que es una inversión con lo que hablaba recién Gonzalo, que siempre mencionamos, ¿no? Cuando hablamos de difícil, el inversor en inversiones complejas, bursátiles, cuestiones que están como alejadas de realidad, cuando una inversión es cualquier cosa que invertimos que nos dé un rédito. Y relacionarlo con las metas personales. Esto es siempre otro de los aspectos comunes que venimos transversalmente. Cada uno de estos aspectos es, independientemente que vivimos aquí en Argentina, en Córdoba, es particular de cada uno, individual y conjunto, de la familia. ¿Y qué es invertir? Como dice, ¿qué es lo que significa invertir? Que uno lo puede ver en el diccionario, pero es destinar dinero o un activo. Un activo es cualquier cosa que tengamos, activo, puede ser no solamente dinero, puedo invertir bien, ¿sí? Un bien que yo tenga un activo con la expectativa de obtener ganancia en el futuro. ¿Es lo mismo ser inversor que empresario? No. ¿El empresario es inversor? Sí. Pero el inversor no necesariamente tiene que ser empresario, ¿sí? Pero sí invierte su activo, su dinero, con la idea de poder tener una ganancia en el futuro. Y tiempo, Y el un tiempo, recurso, interpretar la inversión de tiempo como algo monetizable es algo clave. Y esto yo lo veo mucho en esos negocios donde hay un socio que pone la plata y un socio que trabaja. Che, quien está trabajando está poniendo su tiempo, ese tiempo vale, ¿no? Y si no lo estamos poniendo precio, le pongamos un precio a ese tiempo. y bueno, en general, sobre todo el empresario pyme, bueno, acá tiene el libro de ser empresario, el empresario lo que no eroga, lo que no saca del bolsillo para pagar, no lo considera como un gasto. Claro. Y créanlo, como bien dice Gonzalo, lo más caro es el tiempo. Es lo más caro. Nuestra vida, nuestra decisión, el hecho de que ustedes estén aquí, que ustedes estén escuchando, es el tiempo que le dedican y es lo que decisiones que vamos adaptando. Y recuerden que el dinero no tiene un valor intrínseco o explícito, implícito por sí, sino es por el tiempo de que disponemos o no disponemos de él. Y eso hace la lógica de inversión. Ahora, ¿qué diferencia hay entre invertir, que esta es la inversión, concepto de inversión que decíamos que puede estar en el diccionario, que conocemos todos, que es destinar un dinero, un activo para obtener una ganancia en el futuro, en el tiempo, con invertir con propósito, de que de esto se trata la charla de hoy. Invertir con propósito es alinear las decisiones de inversiones con los objetivos y los valores claros de cada uno. Yo puedo invertir y a lo mejor no están alineados a mi futuro, a mi perspectiva, a lo que quiero buscar cómo visualizo en el futuro y a mis valores personales, qué quiero invertir. ¿No? Cada uno tiene su manera o su forma de ver. Y buscando no solo maximizar los rendimientos, sino también generar un impacto en la vida personal y particularmente en la sociedad. Y esto es bueno, ahí en el libro hoy se habla mucho de empresarios con propósito y de inversores con propósito, la inversión con propósito, tiene en consideración estas cuestiones. De invertir, generar un rédito, que es la ganancia, pero al mismo tiempo satisfacer esos valores y contribuir a la sociedad y contribuir a un mundo mejor, porque está alineado a mi expectativa y a la contribución en general. ¿Mm? Esto, por eso son las inversiones que particularmente forma el grupo Linsen. ¿Qué le pasa? Entonces, ¿cómo conectemos entre invertir y propósito? La inversión, el verbo invertir con la idea del propósito. Propósito es un concepto muy fuerte, ¿no? Yo si ustedes me miren a mí, en mi WhatsApp lo pongo siempre, esto Gonzalo sabe, encuentra tu propósito de vida. Si encontramos nuestro propósito de vida es como, ¿para qué vinimos? Vinimos aquí para, se puede entender, generar un mundo mejor del que llegamos. Entonces, fundamentalmente es lo que hemos venido mencionando,
determinar las metas, los objetivos personales y financieros. Entonces, la relación con ellos es cómo las decisiones de inversión pueden alinearse con estas metas con una educación de los hijos, por ejemplo, proyectar la jubilación. Hoy hay muchas herramientas, por ahí estamos muy como acostumbrados que la jubilación sea el sistema de reparto y que llegue a los... Hoy puedo planificar mi jubilación, que hemos, de hecho, hablado en la primera charla, y proyectos sociales. Cada uno, por eso decíamos, con compromiso, con propósito, que generen mejor a la sociedad. Y por otro lado, inversiones sostenibles. ¿Qué son las inversiones sostenibles? Son inversiones responsables y tienen un impacto social, un impacto ambiental. Se habla y hay un triple impacto, ¿no? El triple impacto tiene que ver con el económico, buscamos el rédito, el social, contribuir a la mejora de la vida social y contribuir a la mejora de la vida del planeta, de nuestra casa común. Y ahí tenemos una inversión importante, que es una de las empresas del Lincoln Holding, que es la neutralidad del carbón, que ya vamos a estar hablando bien sobre eso. Los beneficios de invertir con propósito, ya sabiendo que esto, el verbo invertir y la idea del propósito, es generar un impacto positivo, es decir, no solamente tenemos el rédito económico, sino que nos quedamos como satisfechos con nosotros mismos, puesto que hacemos un impuesto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, y está alineado a nuestros valores, a nuestros personales, a nuestra manera de ver la vida, y sobre todo, esto es importante, hay un potencial de generar retornos financieros a largo plazo. Algo que aquí en la Argentina nos hemos desacostumbrado por una idea cortoplacista. La inversión tiene que ver con esa plantita que crece, ¿no? Como un árbol. Un árbol, yo por ejemplo planté un ceibo, era chiquito así, ahora es enorme, pero tuve que esperar 5 o 6 años para que se haga grande. Hoy es un ceibo hermoso. Esa es un poco la idea de la actitud de inversión a largo plazo con propósito. ¿Y cómo empezar a invertir con propósito? Que a eso venimos. ¿Cómo comenzamos con esto? Todo muy lindo, todo muy bueno. Ahora, en la práctica, ¿cómo hacemos? En primer lugar, cuestiones que hemos hablado, hay que buscar plataformas de inversión transparentes, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la trazabilidad, de dónde están mis inversiones, que conozca todo el tiempo dónde está y qué riqueza genera esa inversión y qué concretamente beneficio social o ambiental lo tiene. Permitime agregar ahí, en la primera charla nos hicieron la pregunta de cómo identificar esquemas Ponzi o esquemas fraudulentos. Uno de los principales factores primero es la transparencia, digamos, transparencia en la comunicación, transparencia en la información y también este concepto de que la inversión tiene que estar asociada a alguna riqueza que se genere, ¿no? Esto, si yo gano 10, alguien está pagando esos 10, ¿no? Entonces, entender esa dinámica, ¿quién está pagando esos 10 que estoy generando, ¿no? Entonces, ya con esas dos varas, Ya el está. 80% de los esquemas fraudulentos que dando vueltas no lo pueden responder. O si lo responden, lo van a responder como siempre decimos, con palabras difíciles, enredado, difícil, que marean. con argumentos que no tienen en consideración. Y acá vamos a cuestiones muy simples, como bien decía Gonzalo. La inversión tiene que ser transparente, conocer a dónde vamos, tiene que ser transparente desde el punto de vista jurídico, pero fundamentalmente tiene que generar riqueza porque estos esquemas son suma cero. Y al generar suma cero, la asignación, esto se llama asignación de recursos. Lo que gana uno pierde el otro. En cambio, cuando la inversión transparente, responsable, es algo que generó riqueza y que se reparte porque dio invertir. Fondo de inversión con enfoque sostenible. Esto también es importante encontrar fondos de inversión que tengan ya un enfoque sostenible alineado a los valores que tengo, a cómo quiero contribuir a la sociedad, a la nueva era, a la nueva época, esto que hablamos de cuidar el ambiente, la social. Consejos, vamos a tener consejos prácticos para invertir de manera responsable, Esto es claridad de la información, ¿no? claridad de la información y fundamentalmente el capital de riesgo, el venture capital,
es capital de riesgo, que es el ABC, para financiar empresas innovadoras, que puede ser nueva o no, pero básicamente que resuelven problemas sociales y ambientales. Entonces, ahí está alineado al enfoque de una inversión con propósito. Si yo estoy invirtiendo en algo que va a tener sostenible, que es innovador, disruptivo, que mejora la sociedad, que mejora el ambiente y que en el largo plazo va a ser sostenible. Así es. Vamos a hablar sobre tres conceptos claves, tres conceptos importantes a la hora de hablar de inversiones, ¿sí? Esto, además de ser algo, llamémosle teórico, es algo que se puede visualizar muy práctico en la realidad, que son el concepto de riesgo, rentabilidad y liquidez. Son tres elementos que van a estar presentes en toda inversión que se les cruce por delante. Y le vamos a explicar cómo se conectan uno con otro. El riesgo es la posibilidad, este es un concepto, es una posibilidad de que los resultados de la inversión sean distintos a lo que nosotros esperamos, ¿no? Incluso que pueda haber una pérdida total o parcial del capital, de lo que Perdón, perdón, Gonzalo. Un tema del concepto de riesgo. El riesgo es, o sea, la empresa es riesgo, la inversión es riesgo. Por ahí no estamos. Pero el riesgo tiene que ver con la vida incierta que tenemos. Nosotros claro, vivimos en incertidumbre. Ahora, el riesgo le pone como hay una probabilidad, una posibilidad de ocurrencia de ese hecho para generar un escenario. Por eso hay instrumentos financieros que tienen así es. riesgo. Podemos identificar distintos tipos de riesgo. Tenemos el riesgo de mercado, ¿no? Ejemplo, me dedico, no sé, a la fabricación de calzado. Abrieron la importación, es un riesgo de mercado. De pronto empezó a entrar calzado de afuera. Riesgo de crédito. El riesgo de crédito se asocia a la capacidad de pago. Argentina misma, digamos, cuántas veces no paga lo que debe. Eh, Ustedes verán el riesgo país, por ejemplo. el riesgo país El refleja riesgo país refleja eso. Cuando va exactamente. bajando el riesgo país, ustedes vieron que dice, por ejemplo, hoy estaba en la tele 735, 740 puntos base. Y hace un año estaba en 2.600 puntos base. Eso se traduce a que la tasa, o sea, hemos defaulteado, hemos hecho todas las cosas, lamentablemente la situación que pasó en otro país, la tasa de interés que nos cobran tiene un 26, cuando era 2.600%, un 26% más. Así es. Ahora es un 7,3, 7,4% más. Pero aún así sigue siendo enorme. Y el riesgo de crédito refleja confianza, básicamente, ¿no? Tenemos el riesgo de liquidez, también es la capacidad de afrontar pagos en el corto plazo. Eh, Esto puede pasar desde, vamos a hacer un ejemplo, si del 1 al 10 no vendí la cantidad suficiente para pagar el alquiler, por dar un ejemplo, che, me falta plata para pagar el alquiler. Que Entonces, falta es un riesgo de liquidez. Riesgo de inflación, somos campeones mundiales de vivir con el riesgo de inflación y el ideal para riesgo ello. cambia, el riesgo de evaluación. También somos los Messi de Salvo, vivir con estos salvo los riesgos. últimos 3, 4 meses que pasó algo increíble que bajó el dólar, pero Estamos, históricamente siempre el riesgo cambiario estaba ahí presente. ¿y cómo se relaciona el riesgo con el retorno? Es decir, cuánto nos paga una inversión, ¿no? Acá hay una relación donde a medida que es más bajo el riesgo, son más estables y moderados los retornos. Vamos a poner el ejemplo más típico de esto, los plazos fijos, ¿sí? El riesgo casi nulo, casi nulo. No, no, Ahora, ¿cuánto nos paga el plazo fijo? Muy poco, ¿no? Ahora, si asumo más riesgos, tengo la posibilidad de generar más ingresos, pero también puedo perder. El ejemplo típico, compro una acción, no sé, de YPF. En 30 días, capaz que el plazo fijo le gano, capaz que en 60 le gano YPF. Ahí empezamos a gestionar riesgos. Entonces, ¿cómo manejarlo? El primer herramienta es la diversificación. El típico no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Poner distintos, esto se llama un portafolio combinado. Tener en cuenta el horizonte temporal, es decir, eh, entender que las inversiones a largo plazo son las que normalmente traen mejores rentabilidades. A largo plazo es menor la exposición al riesgo y en el largo plazo también amortiguas las variaciones que vaya teniendo, ¿no? Algo fundamental que por algo estamos acá, analizar y educarse, ¿no? Fundamental para entender el riesgo hay que entender, hay que educarse.
y usar herramientas. Hoy tenemos muchísimas herramientas de gestión, como venimos hablando, para poder gestionarlo. El otro concepto es rentabilidad, ¿sí? La rentabilidad nos dice cuál es el beneficio que nos trae esta inversión respecto a ese monto que yo invertí. Y acá rentabilidad es el parámetro clave para eh, eh, evaluar si una inversión es o no es efectiva, pero a su vez también para comparar. Y en rentabilidad también hay algunos aspectos a tener en cuenta, que hay distintas denominaciones de rentabilidad. La rentabilidad puede ser nominal, es decir, el número crudo que nos da. Ejemplo, me compro un departamento, cobro 300.000 pesos de alquiler. Esa es la rentabilidad nominal. Ahora, la rentabilidad real es, de esos 300 yo le tengo que pagar una comisión a la inmobiliaria, tengo que pagar impuestos, entonces ya ahí la rentabilidad real es menos, ¿no? La rentabilidad esperada puede que cuando yo compré ese departamento quería cobrar 500, fui al mercado, no conseguí nadie que quiera entrar en 500, conseguí en 300. Y la rentabilidad neta, ¿sí? Es ya el número final, 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 sacando todos los gastos, costos, gastos, impuestos, Costos etcétera, etcétera. ocultos y todo. Exactamente. Entonces, ¿cómo se relaciona rentabilidad con riesgo? Van de la mano. Si tengo baja rentabilidad, normalmente voy a tener bajo riesgo, ¿sí? El ejemplo más típico, los dólares bajo el colchón. Rentabilidad, cero. Ahora, riesgo, cero. Estoy en dólares, ¿no? Excepto ahora que los que compraron a 1.300, que ahora que valen Lo que compré el año 1.050, pasado, se perdió plata. Alta rentabilidad, alto riesgo, ¿no? Acciones, las criptos, invertir en startups. esto Venture Capital que hablamos en el capítulo. Desde nosotros, desde el Venture Capital, realizamos este tipo de inversiones y son inversiones a largo plazo, ¿no? Y de alta, digamos, alta rentabilidad, pero Claro, obviamente tiene tiene su un riesgo. proporcional riesgo. Entonces, ¿cómo maximizar esta rentabilidad? Diversificar. De vuelta, este concepto de la diversificación es un elemento clave que ya lo vamos a estar charlando. Invertir a largo plazo, algo que yo considero clave, entender que una buena inversión siempre es a largo plazo, ¿sí? O sea, pensar que si yo compro un departamento y en el primer año lo voy a recuperar, imposible, ¿no? Se compra a largo plazo. Pones un comercio, te va a llevar un tiempo amortizar la inversión que estás poniendo. Bueno, hay que pensar a largo plazo y no hay Esto, que tenerle miedo a las fluctuaciones. Por eso esto, que hablamos, perdón, sí, por eso que hablamos de esta capacidad de gestión emocional, ¿sí? En épocas de vacas flacas hay que aguantar, ¿no? O sea, el que compró dólar, sí, ahora bajó. Capaz que entró un año la charla es totalmente distinta. Bueno, de esto se trata. y hay un tema fundamental con el tema del largo plazo. Nosotros aquí estamos acostumbrados a vivir mucho en el corto plazo, porque también nos va cambiando la Argentina, como que se va refundando cada 4 años, ¿no? Y ahí mismo hay John Maynard Keynes, han escuchado Keynes, solía decir, y esa es su lógica, en el largo plazo estamos todos muertos. Pero la lógica de la inversión con propósito también trae, hablando de los valores y la meta y el cuidado del patrimonio, una idea también de trascendencia nuestra. Algo que trasciende, nosotros no sabemos ni qué va a pasar mañana en nuestra vida. La incertidumbre no es solamente el horizonte temporal del tiempo, por eso el tiempo es fundamental en el futuro, de acá 5 años, 10 años. No vamos a saber qué pasar mañana. Eso es, nadie tiene la vida comprada. Ahora bien, si alineamos todos estos valores, invertir con propósito tiene que ver con la trascendencia, con el cuidado del patrimonio a largo plazo, de mis hijos, de mis nietos. Y en función de eso, tengo que pensar en el largo plazo. Que como dirá Keynes, estaremos todos muertos, pero mis generaciones no. ¿Sí? Y eso habla un poco también de nuestro compromiso, nuestro propósito para poder ser más trascendente en la inversión. Otro elemento para maximizar la rentabilidad es pensar en inversiones de bajo costo, ¿sí? Eh, el ejemplo del mercado inmobiliario puede ser en algunos momentos seductor invertir en inmuebles. Ahora, gestionar esa inversión, eh,
el famoso no quiero pagar la comisión inmobiliaria, ¿no? Hay que tener en cuenta todos los aspectos. Y algo importante que siempre también trabajamos, que es aprovechar lo que son incentivos fiscales. ¿A qué busca esto? Muchas veces los gobiernos van buscando incentivar algunas inversiones, entonces van proponiendo Ahorro impositivo. ahorro impositivo, el blanqueo, por ejemplo, es un gran punto. Eh, Nosotros estamos en un proyecto de una sociedad de garantía recíproca. Es un tipo de empresa que está en el sector financiero en el cual los que invierten en esa empresa se le deducen de impuestos a las ganancias. Entonces, aquellas empresas que tienen altos impuestos a las ganancias invierten en estas empresas, en vez de pagarle al fisco, invierten. Bueno, hay muchas aristas, digamos, que hay que tener en cuenta. Y por último, el concepto de liquidez, que es liquidez se refiere a cuán fácil lo convierto en efectivo, en la inversión. El efectivo en sí es el activo más líquido que hay, porque liquidez está asociada a la capacidad de hacer negocios, ¿no? Briley Myers solía decir, la liquidez tiene que ver con el dinero para comprar cerveza. Es lo que yo estoy, lo que tengo vivo, como dicen acá, Exactamente, entonces lo que puedo tranquilamente poder hacer un consumo instantáneo. exactamente. Y acá tenemos tres tipos de liquidez: alta liquidez, el dinero efectivo, las cuentas bancarias, las acciones, hoy relativamente las podemos vender y hacer en efectivo rápido. Esa liquidez media, podemos interpretar los bonos que por ahí tienen salida más larga, o los fondos comunes de inversión que tienen perfiles T+2, T+3, o un plazo fijo. Plazo fijo son 30 días, no lo podés tocar, ¿no? Entonces, sí, tengo plata, no lo puedo tocar. Y, Hoy la y- liquidez se maneja, antes no existía este concepto con billeteras virtuales que tienen un rendimiento mínimo, pero yo puedo estar sacando todo el tiempo, pero hay una lógica de sub y baja entre liquidez e inversión. Si yo quiero tener mucha liquidez, tengo que ser consciente de que eso no me va a generar rendimiento. claro, Poder estar seguro, como duermo con los dólares bajo el colchón, lo que sea, pero eso no va a generar, no va a generar riqueza. La inversión sí, pero para invertir hay que inmovilizar capital. Y eso es lo que hablaba el otro día del costo de exactamente. oportunidad. Y terminando el concepto, lo que es baja liquidez, los inmuebles son el ejemplo más típico, una inversión startup. Y acá aprovecho para hacer paréntesis que tener la plata en una billetera virtual no es una inversión, es una estrategia de gestión de liquidez, pero no es una inversión. Una cuestión disruptiva que hicieron ellos a Claro, los efectos de poder tener un incentivo un nada más. incentivo, exactamente, pero ten en cuenta que para invertir requiere inmovilización. Entonces, ¿cómo se relacionan estos tres conceptos? Mientras más líquido, más baja la rentabilidad y más bajo el riesgo, ¿no? Si yo tengo los pesos en la mano, no tengo riesgo realito, no tengo riesgo de evaluación, nada. Ahora no me rinde nada en la mano. Y a la inversa, mientras menos liquidez, normalmente está asociado a mayor rentabilidad. Entonces, como algunas estrategias, hay un montón, pero algunas, las tres que rescatamos, es crear un fondo de emergencia, ¿no? Interpretar, decir, che, bueno, ¿cuánto necesito de liquidez por cualquier contingencia? Bueno, dejo eso y el resto lo invierto. Eso lo hablábamos, ¿se acuerdan? Donde ahorramos por Sí, contingencia, exacto. negativa o positiva. No, 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 no. Que es otra cosa que la inversión. También, bueno, volvemos al mismo concepto de diversificación, o sea, la diversificación, tener activos líquidos y activos no líquidos, o sea, no tenerla toda naranja X, tampoco no tener nada, porque, che, tengo que pagar un McDonald's, necesito algo. Y considerar el tiempo, ¿no? O sea, priorizar cómo vamos a trabajar hacia adelante. Este concepto que queremos hablar ahora es un concepto muy importante, que es entender que toda inversión es financiera, ¿sí? Y acá se genera una confusión muy grande, que es el mercado donde estoy invirtiendo con respecto al producido que me da esa inversión. Y acá yo puse tres ejemplos. Si yo compro una acción, normalmente voy a comprar una acción esperando que el precio suba, ¿no? Estoy en el mercado financiero y estoy haciendo una inversión financiera. ¿Por qué? Porque estoy buscando una rentabilidad. Pero si yo compro un departamento para que me dé un alquiler por mes, también es una inversión financiera, porque lo que estoy buscando es que me dé plata, básicamente. Estoy en el mercado inmobiliario,
pero estoy haciendo una inversión financiera. O si compro una casa barata para remodelarla y venderla a un precio mayor, también es una inversión financiera, porque lo que estoy buscando es un diferencial de plata, ¿no? Entonces, tener presente de que tomar decisiones financieras es 24/7, absolutamente todo, ¿no? Esto es muy importante porque en general la inversión financiera se asocia a tener acciones, estas cripto, bonos, cuestiones que no son, no las puedo tocar. Ahora, si yo vieron que hay realities que compro una casa, invierto y hay un reality de Estados Unidos que compran a 300.000, a 400.000, lo venden a 800.000, haciéndole, y hay un inversor y ve que pasa todo tangible, eso es una inversión. Y yo pongo, comentaba ayer a Gonzalo, y no confundir, porque todo es una inversión y poner que así un capital, un dinero o un activo en algo concreto. Por ejemplo, el alquiler. Cuando el Chavo del Ocho, el señor Barriga, iba a cobrar la renta, cobraba la renta, no decía el alquiler. Y es una renta pasiva, porque él simplemente llegaba, tocaba la puerta y el único que no le pagaba era don Ramón, ¿no? Pero todo el resto le pagaba. ¿Y cuáles eran los, por ejemplo, ahí en ese sentido, lo nominal que bien decía Gonzalo con lo real? Él, por ejemplo, decía, yo me ahorro, porque tranquilamente puede haber una empresa, un inmobiliario, o no el dueño de la vecindad, pero el tiempo que él demoraba, y ni hablar todos los golpes que le pegaba el chavo, y todos los problemas que tenía, eso es un costo muy grande que tenía y no lo asumía. Bueno, aquí venimos hablando de inversión y uno de los puntos que Gonzalo lo ha ido mencionando y que lo hemos dicho de un principio es la diversificación, esto de poner los huevos en distintas canastas. Y la clave del éxito de las inversiones es diversificar. Diversificar el riesgo. El riesgo implica, no puedo tenerlo todo invertido en un plazo fijo, todo invertido en cripto, todo invertido en un venture capital, todo invertido en algo. Porque si llega a caer eso, se cae todo. Entonces, diversifico el riesgo, porque cada uno tiene mayor o menor riesgo, pero todo tiene un riesgo. Incluso los países tienen distintos riesgos, pero estos riesgos países. Diversifico, si yo invierto en Uruguay, así sea lo mismo que invertí acá, es otro riesgo. Y eso hace un portafolio. Recién Gonzalo mencionaba la palabra portafolio de inversiones o cartera de inversiones. Portafolio no significa que andas con un portafolio, pero en términos, por ahí eso es un poco de la lógica que queremos con las charlas estas, que los inversores dicen tienen un portafolio de inversiones y que ese portafolio tiene distintos papeles de acciones, bonos, cripto, todo. Esa es la idea del portafolio, que es una cartera de inversiones, que no es privativo de esta gente que están ahí todos los días en la bolsa, es de todos nosotros. Todos nosotros tenemos un portafolio de inversiones. Quizás no tan claro como ellos, pero tenemos invertido en una parte de un plazo fijo, otro tenemos invertido en la que otro tenemos invertido en un inmueble. Ese es nuestro portafolio de inversiones. Y hay que diagramar lo que se llama, y esto digamos, en la teoría, por eso le mencionaba que hay muchos instrumentos que se generan lo que se llama cartera óptima de inversiones. Esa cartera óptima de inversiones es como una frontera, se llama desde el punto de vista de ecuaciones, en donde yo maximizo el retorno, la rentabilidad, con el menor riesgo posible. Dentro de esa curva voy a estar mayor retorno o menor riesgo en función de mi aversión al riesgo. ¿Qué significa aversión al riesgo? El rechazo. La aversión significa el rechazo. Si una persona que tiene un rechazo al riesgo va a tender a estar a una cartera más segura, como sea más bono de tesorería, plazo fijo, lo que sea. Una persona que sea más adversa al riesgo, es menos adversa al riesgo, que sea más tolerable ese riesgo y que quiera más rendimiento, va a tener carteras más riesgosas. Pero la idea de esta optimización de la cartera, del portafolio, es maximizar, crean que hay instrumentos muy precisos de eso, el rendimiento de esa diversificación entre riesgo y yo quiero tener un riesgo tanto y una rentabilidad tanto. Listo. Cada uno tiene su número. Y sobre eso se realiza cómo se llama en términos este,
teórico las participaciones, las ponderaciones, los porcentajes de inversión que tengo en cada canal. Si yo tengo acá la canasta riesgosa, acá la menos riesgosa, acá tendré un 10. Si soy muy alto de riesgo, acá tendré 10 y acá tendré 60. Si no, acá al revés, 40 y acá 15. Es el porcentaje, le dicen los factores W, le dicen en términos de los inversores. Bueno, eso es una cuestión individual. La estrategia básica para invertir, como es claro, hemos dicho de un principio, definir primero las metas financieras, que venimos charlando en todas las charlas, ¿no? Identificar nuestras metas personales, clasificar las metas por plazo, corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Venimos hablando del horizonte temporal y que el tiempo está vinculado totalmente a las finanzas. Asignar ese porcentaje que decía yo, esa ponderación que tiene en función de la regla, por ejemplo, 50-30-20, que esta es 50 de menores, 30-20 pesos es como en general, cada uno tendrá su regla, incrementar el porcentaje gradualmente a la medida que conozco mejor el término del mercado financiero, me vuelvo mejor inversor, y automatizar las inversiones. ¿Por qué? Porque gano tiempo. No estar trabajando y todo, porque el tiempo es oro, es lo que más vale. Y por otro, el tercer punto es el seguimiento y el ajuste. Esto hay que seguirlo, por eso hablamos de plataformas transparentes, evaluar el proceso de regularmente cómo viene la inversión, cómo va evaluando, sea inversión, por ejemplo, en bonos, en autoridad de crédito de carbono, cómo va eso, que algo más complejo, conocer, porque son algo nuevo, cómo va evolucionando y ajustar en base a las condiciones del entorno. Aquí nosotros, como recién somos campeones de cómo vamos cambiando en función de lo que habló el presidente anteayer, ¿no? Cuando dijo todo, ahí vamos, nos modifica el panorama para el 2025 o el 2026. Y bueno, en función de eso, utilizar básicamente todas las herramientas, que hoy son muchas, tanto teóricas como aplicativas y tecnológicas, para facilitar el seguimiento. Hoy lo podemos, desde aquí, tener absolutamente todo. Es una cuestión actitudinal y tener las herramientas para ello. Bueno, los tipos de inversiones que hay, bueno, lo hemos dicho, es efectivo y cuentas bancarias, esos son, yo tengo una cuenta corriente, una cuenta bancaria, eso genera liquidez. Las famosas billeteras virtuales, dijimos, no es invertir porque la voy disponiendo, simplemente es un rendimiento mínimo que da como incentivo. Luego está todo lo que son el mercado bursátil, que vuelvo a repetir, en general asociamos la idea de inversión con esa, la bolsa de valores, a la Comisión Nacional de Valores, a aquellos que están con acciones o bonos, opciones, CIDRs, fondos comunes de inversión, que le vamos a estar explicando lo que son, pero que es inversiones que pueden estar cualquiera de ustedes. Uno de los temas de Argentina en general, que tiene un mercado muy pequeño de capitales, es porque la gente asocia eso como, por ejemplo, en otros países, el mercado de capital, cualquiera, un chico de 18 años en Estados Unidos ya entra en un mercado de capital. Acá como que no tenemos esa cultura y creo que va a empezar a trabajar esa cultura. Otro tipo de inversiones son los que hemos visto, inmuebles y fondos de inversión, pero no inmuebles, puedo comprar el inmueble prácticamente, como decíamos, y cobrar el alquiler de renta, pero puedo comprar una cartera de inmuebles en un fondo de inversión, que eso básicamente es lo que hace AGRA. Ya lo van a estar viendo cuando lo explique bien. Startups y proyectos productivos. Ahí son más capital de riesgo, es lo que hace Venture Capital. Ahí tienen mayor rendimiento, pero con riesgo. Y inversiones con propósito, ¿no? Que puedan generar mejor a la sociedad en el futuro, que tengan tecnología, que tengan sostenibilidad. Y inversiones en sostenibilidad, por ejemplo, otra de las que es el Lat Carbon, que son los créditos de carbono. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que está? Que diría, yo sigo mucho en términos de consumo a Guillermo Oliveto, el futuro ya llegó, aunque no lo veamos. Esto está aquí. Y esto es, quizás hay que, como dicen ahora, hay que verla, ¿no? Y hay que verla significa comprar cuando está comenzando esa inicia y no comprar cuando esté grande, ¿no? Como aquellos que vieron
el Bitcoin cuando valía $1.000 y ahora están, que se quedan 80, 90.000. ¿Sí? Ah, eso sí que era graviero. Entonces, Algo importante en esto es que, como siempre decimos, veamos legalmente, jurídicamente qué hay detrás, ¿no? Y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con mercados de capitales regulados, como lo que es invertir en acciones, bonos, CDRs y demás productos, siempre hay que hacerlo con un agente autorizado, ¿no? Por lo menos acá en Argentina, CNB, que es Comisión Nacional de Valores, que es quien controla todas estas cosas, tiene un esquema, un registro de personas idóneas para hablar de esto, ¿no? es un correo de bolsa, por decirlo, pero que Sí, están, el viejo concepto de viejo corredor de concepto, bolsa, pero que están autorizados por la Comisión pero Nacional de Valores. el viejo concepto de corredor de bolsa son los ALIC ahora. Vale. El idóneo es la persona que pasó un examen donde dijeron, che, esta persona sabe de lo que está hablando, ¿no? Está certificado. Es como ser contador, necesita tener el título. Es lo mismo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy hay mucho en redes de gente que habla livianamente de los temas como si tuvieran fórmulas mágicas de inversión, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre asesorarse en lo que es mercados regulados, asesorarse con personas especializadas y avaladas por el mercado. Nosotros le vamos a presentar rápidamente nuestros productos, los que trabajamos desde el INSENIT, que siempre los mencionamos al principio de las charlas y nunca profundizamos, pero como vemos bien ahí, AGRA, nuestra comunidad de inversores, es un fondo de inversión orientado en la inversión inmobiliaria, ¿sí? Nosotros que agarramos básicamente la complejidad de encontrar buenos negocios y gestionarlo y todo eso, lo hacemos simple a una suscripción de inversores. Sencillo. Desde el Venture Capital, desde ABC, gestionamos inversiones en startups y proyectos productivos. Son proyectos más asociados a riesgo, pero también de largo plazo. Y respecto a sostenibilidad, tenemos Lat Carbon, que gestionamos huella de carbono. Ahora vamos a ir charlando. Un paréntesis antes de esto que le decía Gonzalo, muy importante, de la idoneidad de quienes manejan las inversiones de ustedes, es la misma lógica, como decía un contador, que tenemos que tener la misma lógica que con el médico. Tiene que el médico tiene que tener matriculado. Yo no puedo ir a un médico, si no voy también de un curandero, a un pseudo médico. Bueno, aquí también tengo que tener a alguien que tenga idoneidad, que sepa, que conozca los instrumentos, porque hoy salen, cualquiera abre una cuenta o TikTok o Instagram y habla y dice, chicos, muy chicos, y se logran todas estas cuestiones que, cuando te pasan todas estas cosas que están sucediendo. Entonces, lo fundamental de esto es tomar conciencia de la importancia que tiene la finanza, que decimos forma parte de nuestra vida, de nuestro bienestar, como la salud. Tal cual. Y porque las finanzas después te vienen repercutiendo en la salud también. Les presentamos AGRA, nuestro fondo de inversión inmobiliario. AGRA es una comunidad de inversores en la cual estamos convencidos de que es una forma de hacer y vivir las inversiones. Esto responde a, a esto que hablamos siempre, una cuestión de actitud, una cuestión de manejo de emociones. Y lo hacemos de una manera de darles un producto seguro, un producto sencillo, un producto accesible, fácil para todos. Y acá nosotros conectamos el concepto de ahorro con inversión, ¿sí? De esto de la prospección hacia futuro, de pensar de que el ahorro per se, guardado así quietito, no genera nada. Entonces, lo pongamos a trabajar, ¿no? Eh, el motivo del cual nosotros generamos y creamos Agra a través, por tres problemas puntuales que identificamos en el mercado, que es principalmente proteger el capital. Hoy generar un peso cuesta mucho, gastarlo no cuesta nada y perderlo es más fácil todavía. Entonces hay que ser inteligente. Eh, Normalmente se escucha, che, tengo unos precios, no sé qué hacer. Bueno, son muy pocas las opciones que tienen rentabilidades como lo que podemos trabajar nosotros. Hay pocos instrumentos en el mercado, ¿sí? El mercado de capitales ofrece muy pocos instrumentos pensados en el inversor pequeño, ¿sí? En el que por ahí ahorra 500, 600, 800, $1.000. Y es un montón de plata. Y sobre todo, si bien se ha mejorado muchísimo en los últimos años lo que es información, seguimos en un contexto de baja información. Entonces, nosotros, desde este lugar de
enseñar, de capacitar, de abrir el diálogo, es que construimos, ¿sí? Les decimos, che, las cosas buenas y malas son estas. No les sugerimos autos, ya después ustedes deciden, pero nuestra misión de capacitarles, dar la información, llegamos completamente. ¿Y esto cómo lo hacemos? Tenemos un modo de acceso a medida de cada tipo de inversor. Nuestros productos son simples, son sencillos y sobre todo implementamos transparencia. En todo momento somos transparentes de cómo tomamos ese dinero y en qué lo invertimos y cómo vuelve, ¿no? El famoso de pe a pa. Somos claros de cómo entramos y cómo salimos. Y esto lo podemos resumir que es fácil de entender, fácil de hacer, fácil de entrar y fácil de salir, ¿sí? Lo hacemos simple. Es un laburo de muchos meses para poder simplificarlo en tan pocas palabras, Claro que ¿no? sí. Y nos encargamos de punta a punta, ¿sí? O sea, hacemos que esta comunidad de inversores crezca en base a información, en base a buenos rendimientos. Y para eso conectamos inversores que busquen proteger su capital. Somos claros en las condiciones del negocio, explicamos muy transparente. También lo que buscamos es personas que quieran invertir sin complicarse mucho, ¿no? Normalmente a medida que empezamos a escalar en el tamaño de los negocios son más complejos y buscamos ser ese nexo. Y lo que proponemos es una estabilidad, ¿sí? Una estabilidad en la inversión, una estabilidad en la proyección a futuro del inversor. ¿Y qué hacemos con el dinero de nuestros inversores? Invertimos en inmuebles, ¿sí? Básicamente. ¿Por qué? Porque el Ese, mercado inmobiliario, eso es un tema fundamental, saber dónde va la inversión. claro, nosotros somos claros en decir a dónde va la plata. Invertimos en el mercado inmobiliario porque es el mercado más estable y seguro que hay, que en el largo plazo, como les explicaba recién, en el largo plazo es el mercado que siempre mantiene buenas rentabilidades, ¿no? Entonces, el fondo invierte estos dinero en activos donde se asegura invertirlos, ¿sí? Yo no voy a ir a comprar una casa donde me venden la posesión de dudosa procedencia. No, nosotros hacemos una investigación de cada prospecto de inversión, se analiza a fondo, se analiza cuestiones legales, cuestiones del negocio, cuestiones del entorno y dónde está el inmueble. No es lo mismo, por ejemplo, un departamento en Málaga que un departamento en Barcelona, son mercados completamente distintos, eh, con distintas condiciones de mercado. Damos información en tiempo real, eso es algo que es un diferencial que estamos orgullosos de poder decirlo porque en todo momento la información es transparente. ¿Qué se hizo y qué es lo que se va a hacer? Y nuestra cartera de estudio permanentemente es muy dinámica. Tenemos asociados que nos acercan propuestas de inversión todos los días y esto nos permite evaluarlas con frialdad. Capaz que algo que hoy es bueno, te tomas el tiempo necesario y la semana que viene vino algo más bueno, ¿no? Ese es nuestro trabajo, pensar en frío. Entonces, ¿de qué manera nosotros dijimos, che, nosotros dijimos productos simples para la gente? Entonces, nuestro producto está diseñado para dolarizar cartera, o sea, que sus ahorros estén dolarizados, que puedan mantener, pero a su vez aumentar el poder adquisitivo. Es decir, ¿se acuerdan cuando hablábamos poder adquisitivo? Dijimos, che, ¿qué puedo comprar con esto? Lo que buscamos es mantenerlo. Y lo hicimos simple, para que puedan entrar desde $100, es el mínimo, ¿no? Entonces tenemos dos familias, dos grandes familias de inversores. La familia Gold, la familia Platinum, donde dentro de la Gold tenemos la G1, G2, G3, son tres modos diseñados para pequeños inversores, aquellos que van conociendo el modelo de Agra. Y ya el Platinum, el P4, P5 está orientado a inversores que ya Bien. entienden qué hacemos o ya tienen algún grado de sofisticación que quieren potenciar sus inversiones. ¿Y de qué se trata estas familias? La familia Gold, la uno es de $100, con una rentabilidad del 2,5 anual, ¿sí? Fíjense ahí lo que hablábamos en términos de $100, 2,5 anual. Eso tiene que ver, yo tengo una rentabilidad en dólares. O sea, en general, antes la inversión era o plazo fijo o dólar. Ahora yo compro dólares, tengo en pasa dólares y tengo una rentabilidad de 2,5 anual. La razonabilidad y la transparencia
hace la alusión de una inversión que te genere riqueza, Exactamente. ¿sí? ¿Por qué ese 2,5? Porque generó riqueza. El modelo 2, el G2, es a partir de $1.000 y da la rentabilidad del 3,5 Siempre anual. anual, ¿no? Siempre anual. El G3 a partir de los 2.500 con una rentabilidad de 4,5, ¿bien? Y en P4 y P5 tenemos a partir de $10.000 el 8,5 y a partir de 50, 10,5, ¿bien? Resumiendo rápidamente, estos intereses se pagan de forma semestral, es decir, cada 6 meses se pagan. ¿Y por qué aclaramos la cuestión de anual y el pago semestral? Por algo que les dije recién, invertimos en inmuebles, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un flujo de ingresos que a partir de la rentabilidad que le sacamos a los inmuebles, como también lo que se pueda generar por compraventa, y, y la manera más saludable para que el negocio se mantenga en el tiempo es calzar el cómo me viene y en función de eso es cómo lo puedo sacar, ¿no? Y acá también es otro elemento para diferenciarnos de estos esquemas fraudulentos. Cuando te prometen algo muy rápido, muy ya, 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 che, ¿y de dónde viene esto? Y acá donde el Porque, piramidal se cae, porque cuando se corta el de dónde viene, que lo usan probablemente, no tienen manera de salir a y pagar, ¿no? aquí funciona lo que decíamos de inmovilizar. Ya cuando hablábamos de Exactamente. liquidez y rendimiento, para que yo pueda tener un rendimiento, eso tiene que generar riqueza, y para que genere riqueza tiene que tener tiempo. Tiempo. Yo no Exactamente. puedo tener rentabilidad y liquidez al mismo tiempo. Quien promete eso En el largo plazo se van acercando los elementos, pero va convergiendo en el largo plazo. exactamente. Pero esto es como un árbol. Cuando el árbol se hace grande, sí, ya va teniendo, y ni hablar de si yo digo, digo mi cartera de riesgo, de cartera de inversión, puedo tener rentabilidad y liquidez. Listo. Sí. Pero hasta que yo genere eso. Entonces, ¿cómo es la dinámica de ingresar? Ingresar con nosotros es simple. Hay un formulario de alta que estos se solicitan datos personales, esto se procesa porque hay ciertos requisitos legales para cumplir, digamos, esto de una forma jurídica muy transparente. Y como invertimos en inmuebles, nuestras inversiones son a largo plazo. Por ende, pedimos que inviertan con nosotros 48 meses, pero hay alternativas para salir antes, ¿no? La manera más saludable del negocio es entender que si vamos a invertir en inmuebles, che, soy parte de un grupo que invierte en inmuebles. No, pero hay mecanismos para salir antes. Por eso nosotros decimos que proveemos liquidez. Es decir, ante un caso puntual de una inversión necesita salir, nuestro compromiso con el inversor es poder solucionárselo en todo momento. Y algo importante es que los rendimientos están garantizados. Esto además está por contrato. El modelo de negocio garantiza rendimientos, ¿no? No es que, vamos a hacer el ejemplo, no es que compro un auto y lo tengo parado en la cochera. No, es un inmueble que genera renta, digamos, ¿no? Esto es lo que es Agra, que es un producto que a partir de la semana que viene vamos a estar saliendo con una captación de inversores por un cupo, donde vamos a estar dando un 1% más de rentabilidad a aquellos que participen Por ser primero, digo, por- en este cupo que se está abriendo. eh, Así que bueno, después lo podemos charlar tranquilos. La otra empresa que siempre les hablamos, que es Lab Carbon, lo que hacemos en Lab Carbon, nosotros nos encargamos de todo lo que es gestión integral de huella de carbono y nos especializamos en compensación de huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono es el estándar corporativo del siglo XXI. Huella de carbono es un concepto asociado a los gases de efecto invernadero. Bien, es algo que en el mundo ya se está tomando acciones desde, no solo de las acciones públicas, sino de las empresas privadas. Los mercados están siendo restrictivos a aquellas empresas que no cumplen con el cuidado ambiental. Y detrás de esto hay un negocio, ¿no? Y nosotros estamos en ese negocio. de hecho, por ejemplo, hay en el mercado europeo, ya hay restricciones. ¿Se acuerdan de las normas ISO 9000? Uno, cuando no podíamos ingresar al mercado si no teníamos certificado de las normas ISO, bueno, en Europa ya, si no tenés certificado de la huella neutralidad de la huella, 14.001 es, sí, la metodología de medición. Esa es la que establece cómo los alcances.
de medición, pero lo que es huella de carbono no hay ISO. O sea, no hay ISO en cuanto a estándar corporativo. Sí hay una ISO de medición, La ISO es ambiental, normas ambientales, que son 14.000. claro. Y la 26.000 son de responsabilidad social, pero no hay. Sí, pero lo que él dice es que la ISO que hay es de medición, pero no de estándar No, no, de mercado. no estamos. Ajá, claro. Y de eso. Sí, y todos hablan de alguien que en Europa se tiene en cuenta y me están trayendo también que se van a pedir a todos sus proveedores que se lo busquen. Eso, No es que no tenga un buen precio, no es que tenga una buena exposición comercial, sino también se hizo es como que. Exacto. es lo mismo que te. Bueno, en esto lo que es gestión de huella de carbono es un poquito más amplio que solamente certificar la ISO. ¿Por qué? Porque la certificación de la ISO va a la medición, pura y exclusivamente. Cuando nosotros hablamos de huella de carbono, una vez que la medimos, tenemos dos caminos complementarios que tomar, que son la compensación y la mitigación. Ahí lo tenía ¿Sí? Que por ahí. ahí lo vamos a charlar. Pero es bien como decís vos, hoy las grandes empresas están bajando hacia sus proveedores restricciones respecto a esto, ¿no? En algún momento, por ejemplo, las autopartistas de Córdoba que querían proveerle Toyota tenían que certificar. eh, Hizo 9.000 sí, hizo 9001, pero es una práctica de 5S. de 5S. 5S. Por ejemplo, Entonces, incluso para entrar en los camiones, tenían que tener certificado eso para poder entrar en el predio. claro. Entonces, ¿esto qué hace? Porque aparte, sí, Toyota es el Disneylandia de la calidad y ellos inventaron el sistema Kaizen, que, que el sistema Kaizen o el Lean Manufacturing, que la 5S es una de las prácticas. Claro, Las exactamente. 5S, SMED, TPM, todos forman parte, Kanban. Sí, por mencionar Toyota como un ejemplo, pero las grandes empresas están yendo a esto que comentás vos. Están integrando sus cadenas de valor hacia proveedores que cumplen también con estos requisitos, ¿no? ¿Por qué? Porque en destino, hacia donde ellos van, también les miran eso, les miran no solo su producto, sino la trazabilidad hacia atrás, ¿no? Y está pasando algo muy interesante que es, ya está llegando, todo lo que tiene que ver con algún productor agropecuario, está llegando también a la gestión de suelo, ¿no? La gestión de tratamiento de suelos, de fluentes, de animales. Hay un montón de análisis que ya hoy está. En el caso de los muebles, esto que está aquí, que lo probé House Mobile, una empresaria que justamente estuvo el pasado, que está en el libro, y otros empresarios en el mueble hacen esta idea para Europa y buscan lo que se llama la certificación FSC. La FSC es el tratamiento de la madera bajo norma de certificación para lo que implica la ambientalidad y la reforestación y la sostenibilidad. Claro, Entonces, el chipeado, lo que sea, todo tiene que estar trabajado. Y no puede estar, en este caso, House Mobile, quien sea el productor que haga, el fabricante que haga los muebles para el hogar o para la oficina, es decir, yo lo hago bien en mi empresa. Como bien decía Gonzalo, tengo que ver toda mi cadena de valor. Desde mi proveedor, que está allá en Misión, en donde sea, al que transporta, al que le va llegando la gestión de residuos, exacto. absolutamente todo. Y bueno, esto, huella de carbono, ¿por qué se está empezando a trabajar hoy? Porque ya los nuevos consumidores que están entrando a los mercados ya traen chipeado la conciencia ambiental. Entonces, las empresas se están preparando para los nuevos clientes que están viniendo. De hecho, las inversiones institucionales a nivel global, el 60% prefieren a empresas con estrategias de ESG, es la terminología que se usa para lo que es gobernanza corporativa, social y ambiental. Y el 70% a nivel mundial, ¿no? De profesionales de generación Z, ¿sí? Las prácticas sostenibles la consideran algo importante para sus trabajos, ¿no? Eh, entonces, ¿esto qué requiere? Elevar el grado de competitividad hacia arriba. ¿De qué tamaño de mercado estamos hablando? Estamos hablando de mercados que se estiman a nivel global de 50.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, además de una práctica corporativa, es un mercado monetizable. ¿Y por qué nosotros decimos, che, inviertan con nosotros? Con nosotros, además de saber lo que hacemos, nuestros modelos de negocio son soluciones end-to-end, o sea, de punta a punta, ¿no? Que adecúan el triple impacto para agregar valor. Esto que hablábamos, che, ¿cómo adecuo mis prácticas de empresa o profesionales
para agregar valor a las empresas. Esto es un tema importante porque la idea de la sostenibilidad ambiental o la idea de trabajar en el medio ambiente, que está muy en tema ecológico, digamos, por decirlo, o el greenwash, en general, esto tiende a decir a incentivar estas prácticas. ¿Por qué? Porque tienen activos financieros que generan valor. Están determinados ya. Y créanlo, esto en Europa está muy diseminado, pero aquí en Argentina, y esto yo no les obliga, él no lo va a decir, pero lo que han generado él con su esposa, con todo lo que es la fundación de Lat Carbon, y lo que es Lat Carbon, es algo muy novedoso y muy cordobés. Y cordobés, y está de aquí de Córdoba, y está a la altura de cualquier, digamos, proyecto se haga desde Europa o en Estados Unidos. De hecho, nosotros los proyectos los diseñamos pensando en el mercado español. Tenemos un agente trabajando allá en el mercado español. Eh, Europa está demandando esto. Entonces, cuando hay una necesidad de mercado, hay una posibilidad de inversión, ¿no? Y ese es el juego que abrimos. La inversión que nosotros proponemos no son nuestros productos, los tokenizamos, es decir, implementamos blockchain sobre los productos para generar trazabilidad, transparencia en todo lo que se hace. Cada token de los que emite Lat Carbon equivale a 4 toneladas de carbono del CO2 equivalente, es la unidad de medida cuando hablamos de huella de carbono. Esa idea de trazabilidad con el token es un contrato Sí. inteligente y puede haber todo el seguimiento. Y lo bueno del token es que una vez que el proyecto haga la certificación internacional de crédito de carbonos, se puede hacer el swap, el cambio por créditos, ¿no? El precio del token es de $99 y les explico brevemente esto del swap, porque hay una perspectiva financiera, ¿no? Todo negocio es financiero, toda inversión, como ya les decía recién, es financiera. ¿Por qué? Por nosotros hoy el token, cada tonelada a $99 el token son más o menos 24,25 dólares. ¿Cuánto vale cada crédito en el mercado? Hoy alrededor de $71, ¿no? Y se espera que dentro de 5 años esto crezca por lo menos un 100%, ¿no? Por eso hacemos la comparación del Bitcoin a 1000, ¿no? Estamos en ese momento. Entonces, tenemos hoy en Córdoba acá a mano para realizar este tipo de inversiones. Y como les explicaba recién, una vez que se mide la huella, que acá entra la ISO 14001, guión 1, es dentro de la ISO, la 1, se mitiga y se compensa. ¿Cuál es el alcance de cada uno de estos conceptos? Mitigar es, en base al resultado que me dio mi huella, tomar acciones hacia adelante. El ejemplo más típico, implementar energía renovable. Pero también tengo que compensar, es decir, ese daño que ya hice, tengo que compensarlo, hacer una inversión. Y la compensación implica una inversión. Y si yo mitigo, voy a tener que compensar cada vez menos. Ese es el concepto de por qué van de la mano. Y hay una estadística que cada persona, nosotros, por lo menos acá en Latinoamérica, tenemos un promedio de huella de carbono anual de 5 toneladas por año en las actividades que hacemos, quitando las actividades profesionales, solamente las actividades personales. Entonces, ya Europa también está trabajando por fuera del nivel corporativo, ya entrando al nivel individuos, de decir, che, voy a hacer algo concreto para el planeta donde estoy viviendo, a menos que nos vamos a vivir a Marte, todavía vivimos en este. Entonces, la opción también, esta conciencia que se está generando, también es un producto para inversión de individuos. Me dicen de la bolsa de carbono, sí. Entonces, son 400.000 datos. En esa parte técnica yo no entro. Pero ese carbono tiene 3 alcances que se llama alcance 1, 2 y 3. Alcance 1 tiene que ver con las emisiones directas, es decir, lo que hace tu actividad. Normalmente que está asociado con emisiones directas, consumo de combustible de flota propia eh, y uso de energía eléctrica. No, perdón. Consumo de combustibles y todo lo que es refrigeración. Por ejemplo, los gases de refrigeración se consideran alcance 1. En alcance 2, normalmente se trabaja lo que es energía eléctrica, que son cuestiones indirectas. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica vos la consumís acá, pero se genera en otro lado. Entonces se mide en alcance 2. Y el alcance 3
es todo lo que tiene que ver con todo lo que es el viajes corporativos, el traslado del personal, la disposición de residuos. Alcance 3 normalmente es el más complejo y el que hay que atacar, digamos. Soluciones muy fáciles que se implementan, por ejemplo, che, si somos 4 personas que vivimos en el mismo barrio y vamos al mismo trabajo, vamos en un solo auto, ¿no? Es una medida muy simple que genera mucho impacto. Eh, Se trabaja por niveles, o sea, trabaja por alcances y se van implementando acciones en cada uno de los alcances. ¿Qué significa esto? Que si yo implemento energía renovable, voy a estar mejorando mi alcance 2, ¿sí? No mi huella total. Entonces tengo que generar acciones en cada uno de los alcances. Entonces, estos tokens que emiten Flat Carbon, además de nosotros siempre remarcamos esto que es un orgullo de decir, representan mi práctica de sustentabilidad, es un compromiso estratégico en las empresas, o sea, es un activo literal, como una máquina, es un activo que tienen las empresas con mucho valor estratégico, sobre todo financiero, esto que les expliqué hace un ratito. Algo importante, su valor está respaldado por el inmueble donde fue emitido. O sea, esto hay un campo donde se emite, no es que yo agarro una computadora y emito tokens, ¿no? Dentro de ese smart contract se transparenta el inmueble, la adicionalidad de carbono, el proyecto en sí de conservación. Y te permite compensar no solo huella para atrás, es decir, yo tengo 38 años. Yo hoy tranquilamente podría decir, che, estadísticamente son 5 toneladas por año, 5 por 38, multiplico y puedo hacer la inversión. Y es un compromiso que uno asume socialmente de decir, che, yo compensé mi huella de carbono, ¿no? Eso, ah, empresa. Pero hay tanto, habla de lo diversificado. Hay dos tipos de mercado. Mira, sí, Pero donde se implementa conciencia. mira, sacando la cuestión de los mercados de crédito de carbono a nivel provincial, se está trabajando tanto desde el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Infraestructura. Este año, Claro, justamente ayer estuve en el Ministerio de Ambiente con el secretario de Cambio Climático. Eh, Se están trabajando en certificaciones y emisiones de créditos a nivel provincial con un mercado provincial y desde infraestructura están trabajando con un modelo de estándar Córdoba donde según el origen del proyecto es el alcance que se va a poder compensar. Eh, Esto es un mercado muy complejo, ¿sí? Hay muchos actores involucrados, pero hoy Córdoba tiene, por ejemplo, el registro de empresas que miden su huella de carbono, ¿sí? Las empresas que tenemos en el registro, lo primero que nos preguntan, che, ¿y qué hago con esto? O sea, bueno, ya hacia el año que viene se está trabajando en cuestiones de beneficios fiscales, se está trabajando beneficios financieros para todas las empresas que cierto. eh, gestionen y compensen su huella de carbono y además participen de este mercado local. Esto se está trabajando a nivel Córdoba. Nosotros como Land Carbon estamos trabajando con otras provincias del país. Hasta que no tenga nada firmado no puedo decir los nombres, pero Bueno, pero eh, sí es importante destacar que aquí, en este lugar, pues, Campos Norte, de acá, si nuestra casa y que están bien nos tratan, se va a formar un Campex, ¿está ahí? O el nodo de neutralidad. vamos a estar Con- construyendo de hecho, estaba el prorector. exactamente. Ayer dentro de la mesa de trabajo estuvo Marcelo Conrero, el prorector de aquí de Campus Norte. Vamos a armar el nodo de carbono neutralidad donde vamos a converger sector público, sector privado y sector académico para diseñar prácticas concretas hacia la carbono neutralidad. Digamos. Esto, el primer punto, y siempre lo hablamos de finanzas, es educación, ¿no? Por más buen trabajo que hagamos un privado, que haga el Estado, si no tenemos personas capaces, esto no sirve de nada. De hecho, hay un informe de Globant que habla que uno de los factores que frenan la innovación en inteligencia artificial hoy es la baja formación de personas en el uso y administración de inteligencia artificial. Y esto sigue la misma senda.
Entonces nosotros hemos tomado la decisión de crear un espacio donde vamos a vincular las necesidades que hay para gestionar la carbono neutralidad con la propuesta de formación que realmente hace falta, ¿no? Y esto eleva la competitividad no solo de Córdoba, sino a nivel provincial, ¿no? Nos hace ser una sociedad con un grado de avance superior, pues ya estamos trabajando con conceptos competitivos de estándar internacional. No es algo que se hace de un día para el otro, pero ya está en la agenda. Y es importante rescatarlos. Y un tema importante es que recién vos determinaba que las empresas, a lo mejor esto es una inversión y un gasto de ya, y cuando lo requieran, porque se lo van a determinar un determinado proveedor si están comercializando en términos de Europa, van a buscar certificación, bueno, puede ser un inversor. Entonces, ahí está la lógica del inversor. Yo invierto hoy y cuando le vendo, genero una rentabilidad, voy en función de Exactamente. mi inversión a la empresa que sí tiene que hacerlo por su propio operatorio, ¿no? Entonces, hoy nosotros en Lab Carbon hemos diseñado proyectos en los cuales se puede invertir alineado a esta cuestión del propósito, ¿sí? No estamos invirtiendo solamente en algo que va a generar renta, sino que va a generar renta alineada a un propósito de sustentabilidad, ¿sí? Estos créditos de carbono tienen mercados especializados, representan toneladas de carbono evitadas o eliminadas, ese es el concepto subyacente. Son instrumentos que se utilizan para dar cumplimiento a cuestiones de reducción de emisiones y prácticas ambientales. Es un producto financiero muy importante porque destina recursos hacia innovación, hacia desarrollo sostenible, ¿sí? Y está asociada a la carbono neutralidad, lo que le explicaba recién. ¿Qué es la carbono neutralidad? Es llevar las prácticas hacia reducir nuestra huella al valor mínimo posible y a ese valor mínimo compensarlo, ¿sí? Si resto 2 sumo 2 cero, neutral. Eso es lo que se está buscando. Y esto es un trabajo progresivo en el tiempo, ¿no? Esto es como, yo no puedo salir a correr una maratón de 42 kilómetros. Tengo que ponerme a dieta, tengo que entrenar, un proceso. ¿Y qué ventajas tiene de invertir en esto? Nuestros productos son transparentes, diversifican la cartera, un concepto que lo venimos trayendo, contribuimos a un futuro más sostenible, es eh, Sí. es real el triple impacto que estamos generando acá, porque estamos buscando un beneficio financiero, pero también aportamos a la cuestión ambiental y social, y algo fundamental que es un mercado que está en etapa de crecimiento, ¿sí? Un mercado que le queda muchísimo por crecer. Entonces, normalmente se habla de el inversor que invirtió en Facebook. Ojalá todo lo hubiéramos visto. Bueno, eh, hoy estamos en esta etapa. Huella de carbón, si viene, si crédito de carbón, si es algo que ya está consolidado, pero le queda muchísimo por recorrer. Entonces es una muy buena oportunidad de ingresar. Bueno, el hecho está en que acá le decía, el crédito por la tonelada está en $24,99 cuando está cotizando $71. Si usted, eso puede fácilmente verlo, de cuánto cotiza. Entonces la oportunidad financiera es real, concreta y tangible. Bueno, Bueno, cerramos acá la presentación de nuestros productos para darle ya al paso final de la charla. a modo de corolario, los productos que bien presentó Gonzalo, que un poco a colación de que siempre lo mencionábamos, a lo que hacía Agra, Carbon, todo el Venture. Una lógica fundamental es que ven cómo genera riqueza, aparte de la transparencia y de lo que implica la forma y la educación financiera que va atrás, cómo ese producto genera riqueza y cómo también tiene propósito, ¿sí? Y en términos de inversión, la inversión como propósito, la inversión es el motor más genuino del patrimonio. Y cuando hablamos de motor, es del patrimonio personal, el patrimonio de una empresa o el PBI, digamos, de un país. El motor más genuino es la inversión. Es el que más sostenible en tiempo es. Porque muchas veces
creemos que tenemos motores para el patrimonio, pero son corto para el plazo, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Caso, por ejemplo, el gasto público, en el caso corporativo, que vaya si no lo hemos visto nosotros aquí. Pero la inversión, en términos de una empresa, en términos personales, le decíamos esa planta que crece, que trasciende, es el motor más genuino para incrementar el patrimonio. Para poder darle, ahí ven, en el hogar, la tranquilidad del hogar, bajar el estrés, mejorar la calidad de vida, teniendo inversiones diversificadas y sustentables. Y cuando hablamos de diversificada, él, por ejemplo, cuando hablaba de Agra, hablaba de inmuebles, pero si fíjense que él dijo, en España, en Italia, en Argentina, es el mismo producto, pero ¿qué estamos cambiando ahí? El riesgo sistemático que se llama. Sistemático es el riesgo de un país. No es lo mismo Argentina que España, Estados Unidos que Italia. ¿Sí? Entonces, ahí diversifiqué, son distintas canastas. Entonces, la lógica de la inversión que hablábamos, de que por qué invertir y por qué invertir con propósito, es que va a incrementar nuestro patrimonio porque es el motor más genuino y sostenible en el tiempo, en el largo plazo, para que esa confortabilidad se pueda lograr. No solamente en mi vida, sino trascendiendo a mi hijo y a mi hasta, sí, a mi nieto, y sobre todo también mejorar socialmente y ambientalmente, este triple impacto que hablamos. Y hablamos de aversión al riesgo, ¿no? Mencionábamos el riesgo, rentabilidad y liquidez, y acá tenemos dos perfiles de inversión, dos pirámides, podemos decir, y fíjense, a la izquierda tenemos un perfil muy conservador, una persona muy adversa al riesgo, entonces, mientras mayor aversión al riesgo, más invierte en inversiones de menor, más seguras, llámese bonos de tesorería de Estados Unidos, plazo fijo, y en lo que son inversiones capital capital de riesgo, muy poquito. Ahora, gente que tiene perfil más arriesgado, menos adversos al riesgo, y hacen una base de lo que es su cartera. Por eso decía yo cuando hablaba de la cartera óptima de inversiones, algunos están en el punto acá, otros están en el punto allá. Mayor rendimiento, estos son menor riesgo, más rendimiento, menor riesgo, menos rendimiento, más riesgo, más rendimiento, en función de la aversión de riesgo de cada uno. Si tengo menor aversión al riesgo, bueno, mi cartera de inversiones, mi ponderación, el porcentaje van a ser el mayor porcentaje a inversiones que tengan más riesgo, pero mayor rendimiento. ¿Sí? Y eso es de cada uno. Eso es de cada uno. Eso es de acuerdo alineado a las metas, a los valores y a la lógica de cómo es el riesgo para cada uno de las personas y cada uno de los hogares en términos conjuntos o en términos de pareja cuando conversábamos entonces. Y la planificación del patrimonio es un balance de riesgo de cartera, que hablábamos recién, la cartera, el portafolio. Cada inversor tiene su propio perfil, confirmando tu instrumento, debe satisfacer sus deseos, sus metas, pero también estar asociado, asesorado por especialistas. Entonces decimos, es como hacer una dieta, ¿no? Como ir al médico. Yo tengo que estar, tengo mi idea de cómo estar, o como dice, tengo que correr una maratón. Yo tengo que ir a un deportólogo, un kinesiólogo, no basta con decirme, lo voy a hacer. Tengo que estar especial, rodeado de especialistas. Minimizar el impacto impositivo, hablábamos de los incentivos que existen en esto y los ahorros y los costos operativos, esto que decimos que el tiempo es el costo operativo que a lo mejor más oculto en que no lo hagamos, son los costos que no lo hagamos básicamente, incluir el portafolio algunas inversiones que su rentabilidad sea de nuestro agrado, que nuestro, acorde a nuestras metas, a nuestros deseos, a nuestros valores, y la transmisión del patrimonio, ¿no? Diseñar un esquema, en este caso jurídico, que simplifique la gestión y la transmisión, evitando problemas impositivos, todas estas cuestiones. Incluso puede hacerse jurídicamente mucho antes la transmisión del patrimonio, generando y bajando el estrés también familiar en términos de lo que es patrimonio cuando sucede un imprevisto. Y eso Acá con respecto a transmisión de patrimonio, algo que suele suceder mucho, familias que se encuentran con un gran lío
cuando ya no está más una persona, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones se pueden planificar, ¿sí? Hay esquemas jurídicos válidos para hacerlo. Eh, Hay impuestos que graban herencias, hay cargas impositivas que implica todo lo que es eh, abogados, sucesiones, declaratorias, Edicto. edictos, nuevas escrituras. Entonces, todas esas cuestiones se pueden planificar en vida, ¿no? Hay esquemas a nivel nacional y para patrimonios más grandes a nivel internacional que son muy válidos, muy bien ya probados y aceitados para pensar en esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, tenerlo en cuenta. El patrimonio que yo hoy tengo, trabajé mucho para cuidarlo, que no sea que al momento de pasarlo venga el Estado y me saque el 40%, ¿no? Tener esas cosas, esas cuestiones. Bueno, como cerramos siempre, la cuestión actitud consciente como condición necesaria, la conciencia, las cuestiones actitudinales. Nosotros venimos a darle charla hoy cerrándolo con el mismo mensaje, que seamos conscientes de lo que hacemos, de la versión en riesgo, sino cualquier actitud, todos los conocimientos que hemos dando y lo que hemos ido brindando, no sirve. Es suficiente, es necesaria, pero no suficiente. Pero sin la primera, la segunda no. La segunda, la primera, créanlo, es casi el 70-80%. ¿Mm? Y bueno, la Como acción, hablamos que la acción consciente es una cuestión de actitud y la acción planificada es aptitud, ¿no? Este juego que nos gusta siempre hacer de palabras, donde comenzamos el ciclo y cerramos el ciclo con el mismo concepto de disciplina, ¿no? Eh, la acción consciente es la que manda. La acción consciente nos hace pensar, nos hace poner objetivos, nos hace establecer prioridades, nos hace comunicarnos en una pareja, nos hace tomar todas esas decisiones previa a tomar una decisión, ¿no? Que sin esos elementos, cualquier acción que llevemos eh, puede perder valor, y mucho valor, sin haber pensado en frío. Entonces, una vez que somos conscientes, sí, planificar es importante. Hemos charlado, hemos hablado de planes, hemos hablado el plan de gasto, hemos hablado de un montón de cosas, pero es una cuestión de actitud, tomar la decisión, ¿no? Entonces, este plan sin esa base real, esta base de conciencia, termina en los papeles, ¿no? Entonces, remarcar esto, disciplina financiera, cuestión de actitud. disciplina tiene que ver con la generación del hábito y en definidas cuentas que la cuestión de las charlas tienen que ver con esa conciencia de que las finanzas impactan todo el tiempo, tomando decisiones financieras todo el tiempo, que la idea es bajar ese estrés, que podamos planificar, que tiene que ver con el futuro, que el tiempo es todo, y que, por eso hablamos de costo de oportunidad, de inflación, y que fundamentalmente podemos invertir con el motivo de poder generar como motor de nuestro patrimonio. Cada uno con sus valores, con sus objetivos, con sus metas y con su entorno. Más allá que estamos todos aquí sentados y estemos todos en el mismo metro cuadrado, todos somos diferentes y pensamos distinto. Y las familias son diferentes. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final de la charla de hoy. También coincide con el cierre del ciclo. La verdad queremos agradecerles por haber participado. Esperamos haber sido, A los que están también conectados, también, sí, a los que están también muchas conectados, haber gracias. sido, aportado algo nuevo, ¿sí? Creemos que sí, estamos convencidos. Si no, Eh, no lo hubiéramos hecho. si no, no estaríamos acá. Pero bueno, valorar el tiempo que le dedican a capacitarse, a formarse, a escuchar conceptos nuevos. También ha sido muy importante el pimponeo que hemos generado, ¿no? De esto se trata, de esto se trata, de que Interactuar. interactuar, ¿no? Nosotros no somos alguien que digamos, che, venimos, hablamos y nos vamos, sino lo que buscamos es esta ida y vuelta. Eh,
Entonces, bueno, nada, hacia el año que viene vamos a estar seguramente programando nuevamente este ciclo, Tiene con que haber un alguna curso también. dinámica, con alguna nueva dinámica. Vamos a estar también con unos cursos aquí en Campus Norte, enfocados en competencias ya profesionales. Hemos hablado en cuestiones personales, ahora vamos a enfocarnos en cuestiones Ya cursos con profesionales. certificación de la Exactamente, universidad. cursos con certificación, donde quien asista a todos los cursos va a poder acceder a una cuestión de una diplomatura, ¿no? Y lo vamos a trabajar con la misma dinámica, hablando en español las cosas. eh, si algún concepto por ahí hemos hablado difícil, nos encantaría que nos digan, nos suma muchísimo para mejorar, pero estamos convencidos que este es el camino para generar más y mejores personas formadas en finanzas. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda. Consulta. ¿Y a tú qué le pareció? Pues la verdad que me bastante productivo. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay mucho conocimiento en la vida. Bien. Pero la Ah, disciplina y la conducta, exacto. Es decir, el hábito. hay conceptos que faltaban o no estaban claros. Buenísimo. Algo de mí, ¿no? Seguro. Se Bueno, interesa esto de la... bueno, Bueno, tal vez a ver, esto ahora tal vez en el contacto pueden seguir. ahora, Eso, no, de hacer una vez. Ah, Bueno, no, mucho, mucho, pero es bueno, ahora lo charlamos, lo charlo. terminamos la transmisión y lo charlamos. Vilma, Vilma, ¿cómo estás, Vilma? Hola, buenos días. Y bueno, qué gusto que me dio escuchar, Dame un aunque sea segundo, la Vilma, que última no te escuchamos. partecita. ¿Hola? Un segundito. Eh, ¿Hola? ¿Ahora sí? a ver, Vilma, ¿Hola? ¿Ahora sí se me acá. escucha? ahora sí te escuchamos. Sí, ahora Sí, sí. te Bueno, escuchamos bien. porque sí, yo también les había puesto que justamente las intervenciones se escuchaban poco y es un tema muy importante y a su vez, qué gusto que me dio escuchar que esta empresa Agra está vinculada a la ONC. Ya en el encuentro anterior que nos conocimos con Gonzalo y demás, porque yo no participé en los anteriores, pero poder ver, digamos, que esta propuesta como una oferta más seria para quienes desean emprender o invertir, está presente y es accesible, asequible, bien en español y en cordobés, y me pareció muy interesante. Justamente es hacia donde hoy van, digamos, todas las inversiones y todo lo que es la posibilidad de desarrollo sostenible local, regional, nacional, mundial. Particularmente, como he comentado antes, integro el foro de ese Córdoba, donde hoy justamente, en superposición con este horario también, se estaba presentando una propuesta de una empresa que ha migrado y ha cambiado y ha hecho estos pasos de pensarse en términos de sostenibilidad. O sea, pero a mí me parece muy bueno porque como soy de la ONC, soy docente de la ONC todavía por un buen tiempito hasta que me llegue la jubilación, y me pareció muy bueno que eso esté aquí también, que no esté solamente en UTN, en Universidad Católica. O sea, les digo, me dio mucha alegría felicitarlos, felicitar a Muchas Campus gracias. Norte, ¿no es cierto? Campus Norte por tan buena idea, por tener una oferta que permite realmente territorializar todo el impacto de toda la tarea UNC, que eso es importantísimo. Y bueno, y quizás a lo mejor que vi que ustedes pusieron mucha énfasis en explicar esto de la importancia de comprender este tipo de inversión, quizás también recordarles que en el mundo, países como el nuestro están en un déficit con este tema, digamos, de poder mitigar los efectos del cambio climático.
y que desde el 2015 que se firmó el Acuerdo de París teníamos prometidos estos fondos. O sea que ahora están llegando y que este es el momento en donde si realmente se logra esto de una distribución equitativa, que no quiere decir que sea despilfarro, sino equitativa, se va a poder realmente lograr el desarrollo local regional. O sea, me parece que es excelente, excelente lo que están haciendo y al contrario, da más motivación para justamente invitar a otros, a los que uno conoce como emprendedores o gente que está como mi situación, que estamos a punto de pensar en cuándo nos retiramos de la ONC, pero tampoco queremos, como lo dije antes, ir a dar de comer a las palomas en la plaza. O sea, queremos seguir en nuestra vida activa. Así que le agradezco muchísimo y lo felicito nuevamente. Bueno, gracias a vos, Vilma, por tus participaciones. Ahí en el chat dejé mi correo para que quienes deseen nos podamos seguir en contacto. Eh, lo que hemos visto en esta charla es tan solo, Punto de aire. sí, la punta del iceberg. Hay muchísimo para trabajar, requiere tiempo y bueno, más que todos bienvenidos a sumarse a los proyectos. Muchas gracias. Es muy reconfortante, sobre todo y gratificante lo que nos dice por el esfuerzo y sobre todo que haya sido valeroso. Así que bueno, Agradecerle a todos, ¿no? agradecer a todos la participación de hoy, la participación a lo largo del ciclo, desearles a todos felices fiestas, que cerramos un año complejo, ha sido un año complejo, Dinámico e intenso. ¿no? Bueno, no me extraña Argentina que tengamos años complejos, ha sido complejo de otro tipo de complejos, Muy intenso. intenso, y bueno, las perspectivas hacia 2025 son muy buenas. Así que bueno, esperemos que podamos seguir viéndonos tanto en los cursos como en la nueva edición de las charlas. Así que bueno, agradecer también a todo lo que es Campus Norte Campus Norte, el por lugar que nos da el espacio. siempre la predisposición. De hecho, aparte, Campus Norte es el lugar natural para este tipo de cosas. Exactamente, hoy Campus Norte refleja esta nueva perspectiva, la UNC, de ser una institución activa, una institución innovadora. Agradecer a Rosana que nos ha acompañado y Muchas asistido gracias. en todos los encuentros. Por supuesto, Marcelo, Eugenia y todo el equipo de Campus Norte que siempre hace presente en estas actividades. Así que bueno, Julio, Bueno, ahí tenemos, a mí justamente el jueves pasado, Campus Norte, digo, nuestra casa, estuvimos presentando una obra, un librito nuestro, eh, financiado, es un Venture, de, nos ha de- acompañado. me ha acompañado aquí Gonzalo, que es el ser empresario, que en definidas cuentas es un libro que trabaja por eso, para el ser, ¿no? Que tiene mucho respeto al empresariado argentino, sobre todo el empresario pyme, que un poco va de la teoría y la realidad, y tiene ejemplos emblemáticos y cuáles son las cuestiones, como aquí hemos esbozado, actitudinales más que aptitudinales, que los empresarios deben tener, y que son empresarios con propósito, muy asociado a lo que hemos visto acá, pero bueno, más que toda la vida empresarial y a su propio desafío, bueno, también tiene algunas cuestiones, digamos, eh, herramientas como pragmáticas, son la idea de buscar es descubrir esa brecha entre la academia y la teoría y lo que pasa en realidad y cómo se cumple. Así que bueno, de aquí, si ustedes me quieren escribir, yo se los puedo episodio dedicar y filmar. Bienvenidos. Bueno, gracias a todos. Vamos a tratar por finalizar la charla.